Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Queremos agradecerle su asistencia a este tan importante tema y necesario para América Latina. Las personas que están conectadas actualmente, que podrán hacer las preguntas cuando nuestro conferencista Gustavo Tejera lo tenga, a las personas que lo van a ver después en la grabación. Quiero darle la bienvenida a todos y especialmente al ingeniero Gustavo Tejera, experto en el tema, lleva muchos años trabajando en esta área, entonces no quiero quitarles el tiempo a ustedes ni a Fernando para que aprovechemos cada minuto y cada oportunidad que tengamos. Fernando, bienvenida y muchas gracias. Bueno, eh, me llamo Gustavo, no Fernando. Perdón, Gustavo, es que estaba en reunión ahorita con Fernando. Sí, perdona, Gustavo. Voy a compartir la presentación. Tú me tienes que habilitar. Listo, Gustavo. Muy bien, Share. Vamos a poner. Bueno, ¿están viendo la presentación ahí? Está empezando a... Ya. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por esta oportunidad de reconectarme con toda la comunidad. He tenido algunos percances de salud, lo cual me han podido dar en la práctica una reevaluación de lo que significa el cuidado para un paciente que pasa por un percance de salud. Eh, cuando uno es paciente, se siente muy vulnerable y parte de esa seguridad que uno necesita obtener en ese momento viene a través del cuidador. Por lo tanto, estamos hablando de una tarea que es multinivel, multidimensional, porque abarca desde el conocimiento científico hasta la empatía, la psicología y otros valores espirituales que tienen y mucho que ver en esa tracción que hace el cuidador del paciente hacia una calidad de vida mejor. Bien, en esta experiencia que tuve últimamente, noté que hay cuidadores casuales, cuidadores idóneos y cuidadores realmente profesionales. Y que, como les decía anteriormente, el escenario del cuidado tiene una diversidad infinita en infinitas combinaciones. Por lo tanto, de aquí vamos a hablar de metodologías y temas importantes que nos permitan alinearnos y formar una comunidad inteligente. Eh, por eso, para mí es muy importante definir qué es un sistema. Porque sobre todo en los latinos tenemos, estamos poco habituados a ser profesionales en la gestión del conocimiento. Tendemos a ser muy laxos en la interpretación de determinados conceptos. No somos exhaustivos desde el punto de vista científico sobre la práctica que estamos haciendo y que en definitiva determina la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos o componentes interrelacionados e interactivos. Trabajan juntos de una manera organizada para un objetivo común. Y acá ya estamos viendo de que la formalización del idioma que utilizamos en cuidados es muy, pero muy importante, porque por sobre todas las cosas permite que estos webinars llevados adelante por la Red Latinoamericana de Cuidadores y por el CLAP, sea entendible para todos. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un sistema? En todo sistema tenemos una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación. Las entradas
Son todos los recursos, datos, materia prima, por supuesto, todo lo que rodea al paciente. Y esos recursos, datos o materia prima tienen que ingresar al sistema en un lenguaje determinado, porque estaríamos cometiendo el primer error si lo que entra al sistema ya no se puede entender. Después, esa entrada entra, valga la redundancia, en un proceso donde existe una transformación que termina generando una salida de información más concreta, más ejecutiva, para que el cuidador pueda ser asertivo en lo que hace. A su vez, esta experiencia retroalimenta la entrada y así el ciclo funciona indefinidamente. O sea, hablamos de que el sistema de cuidados primero es un sistema y un sistema tiene una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación. Pero por supuesto, un sistema puede trabajar en red. Entonces, ¿qué es una red en salud? Es un conjunto de centros médicos, hospitales, clínicas y profesionales que trabajan en forma coordinada. Pero insisto, ¿cómo se coordina? Utilizando un lenguaje común. ¿Y cuál es el objetivo de una red en salud? Su objetivo principal es garantizar una atención médica continua, integral y de calidad a la población, desde la prevención hasta la atención de alta complejidad. Recuerden, primero tenemos que tener un sistema para después trabajar en red. ¿Y qué es lo que la red puede garantizar si está bien articulada? La coordinación, la continuidad, la optimización de recursos. Y cuando digo optimización de recursos, diría que la interoperabilidad, primero, disminuye un 40% los errores. O sea, si ya antes cometíamos 10 errores, ahora con interoperabilidad los bajamos a 6. Pero además, como la información se puede reusar, reutilizar, los esfuerzos y los costos no se repiten. Si yo le saco una tomografía a un paciente, esa información va a quedar en un servidor determinado disponible para toda la red y no lo tengo que volver a solicitar. ¿No se imaginan ustedes el peso que tiene la reiteración de estudios en el costo de los seguros, tanto estatales como privados de salud? Pero ¿qué pasa? También hay componentes de la gestión de salud, y permítame la expresión que es dura, pero que es una mafia. Una mafia que trabaja siempre sobre la base de que así, reenvíame de nuevo estos estudios que yo te los hago, o mandáselos a fulanito, al otro. Entonces, la interoperabilidad, cuando está bien articulada y reglamentada, evita la duplicación de costos. La salud es un negocio, pero también tiene reglas para generar buenos resultados. Entonces, las redes integradas de seguros de servicios de salud se generan redes de prestadores privados, redes digitales, etc. O sea que la red en salud parte de sistemas que están bien articulados. Y la interoperabilidad es la frutilla en la torta. Entonces, la interoperabilidad es la capacidad de diferentes sistemas de información, organizaciones y profesionales para trabajar juntos e intercambiar datos y servicios de manera segura y eficiente para lograr objetivos comunes. Uno de los problemas que tenemos en nuestros países es que hay, por ejemplo, en Perú, ¿por qué el HL7 en Perú no tiene una amplia difusión? Porque el HL7 se lo apoderó un grupo privado y, en general, utilizar estándares de interoperabilidad genera nichos de poder.
genera una falsa idea de poder. Pero bueno, si esos grupos privados que se adueñan del estándar HL7, que es el que permite esta comunicación entre sistemas de salud, eso se complica. Y más si existen intereses espurios en las autoridades del Estado, que son los que deberían impulsar la interoperabilidad, porque no existe factor más inclusivo y de más justicia social que la interoperabilidad, donde la información llega a donde tiene que llegar en el momento justo. Ese es nuestro gran objetivo como comunidad en Latinoamérica y de Latinoamérica por el mundo, porque si logramos interoperar entre nosotros, también vamos a poder interoperar con el resto del mundo. Imaginen cualquiera, cualquier cuidador independiente, cualquier clínica, cualquier sanatorio que está compitiendo para venderle servicios a un seguro privado, a un seguro internacional o al propio Estado. Y en su propuesta dice, los resultados y todos los productos que nosotros generamos llegan al seguro instantáneamente cuando el médico lo firma. El médico, el enfermero, el cuidador, depende del rol que tenga en esa red. Es tan importante esto que define vidas, define la tranquilidad de un cuidador cuando sabe que está respaldado por un sistema que le aporta la información adecuada en el momento adecuado. Pero entendamos que la interoperabilidad es una forma de gestionar el conocimiento entre humanos y procesos y entre procesos. Por lo tanto, esencialmente la interoperabilidad no es una tecnología, no es un software, no es una marca, no es algo para expertos. Es algo que garantiza el entendimiento entre humanos y máquinas y entre máquinas. Es tan importante la interoperabilidad que las universidades de Latinoamérica no enseñan interoperabilidad en sus carreras, porque la interoperabilidad no solo funciona en salud, funciona a nivel de trámites, a nivel de legal, a nivel de proveeduría, logística, funciona en un montón de aspectos. ¿Se va entendiendo? Más o menos, pueden hablar. Entonces, resumiendo un poco, la interoperabilidad es al mismo tiempo una actitud del profesional y una estrategia básica para las organizaciones. Y recuerden, si yo puedo estar respaldado por una comunidad, por un sistema que se interconecta, la interoperabilidad genera certezas en una infinita diversidad de situaciones. Y por supuesto, sin interoperabilidad no existen las comunidades inteligentes. Si un cuidador sabe y tiene la responsabilidad de buscar la fuente de la información que utiliza, de tener acceso a ciertos datos clínicos y de interpretarlos, de preocuparse que la interpretación sea la correcta, estamos frente a un profesional. Y recuerden que un profesional no es el que sabe hacer todo, sino el que sabe ir a buscar las fuentes cuando tiene dudas. Ahora vamos a empezar con algunas cosas que tienen que ver con el contexto del cuidador. Así que si quieren hacer alguna pregunta en este momento sobre la introducción y entienden hacia qué vamos, me encantaría saberlo. Están todos silenciados. Están con vergüenza, no lo puedo creer. Gente que cuida personas que tenga vergüenza de preguntar. Vamos. Bueno. Eh, Sí, profe, se entiende que discúlpeme, doctora Marcia, acá desde Surinam, mucho gusto, eh, Marcia.
Sí, cómo no. Estaba haciendo algunas notas y para poder cuidar bien a un paciente comenzando, se debe comenzar por el sistema de salud, cómo está conformado este sistema de salud y si hay una estrecha vinculación entre policlínicos, hospitales y todo el sistema de salud para poder llegar a la interoperabilidad. Es lo que he entendido hasta ahora. Sin Sí, eso no hay interoperabilidad porque a través de ella eh, se nutre el sistema de diferentes, digamos, diferentes exámenes, diferentes situaciones que presenta un paciente y lo puede presentar y puede presentarse en otros casos también. Es la es así. experiencia que tienen cada uno de los sistemas, comenzando desde el policlínico hasta los grandes hospitales asistenciales. Así es, Marcia. Sin embargo, tu primer apoyo como cuidador es tu propia comunidad de cuidadores, porque ahí pueden estar resueltas las situaciones a la cual tú te enfrentas en un caso. A veces, pedirle a un sistema que está lleno de burocracia, por ejemplo, un ejemplo práctico, un paciente con eh, problemas ya de demencia, está muy agresivo y, y muy excitado. ¿Cuáles pueden ser las causas? Y esa puede ser la duda que podemos tener en nuestra casa con un familiar o el de un cuidador en un lugar remoto donde no tiene asistencia, pero tiene que saber por dónde buscar. Y en ese caso, si existiera si existiera un sistema comunitario que lo apoye, puedes buscar las soluciones que quizás tenga hipoglucemia o tenga fiebre. Entonces, estamos hablando de que en esta primera instancia lo más importante es la comunidad de cuidadores, que tenga una estructura formal, que sea un sistema que trabaje en red y que nos apoyemos entre nosotros. Después viene lo que es institucional, la red formal sería. Pero recuerden que cuando tenemos la necesidad de saber algo, preguntarle al sistema grande puede ser Difícil, brutalmente lento. difícil. Por eso cuando nos conocimos con Juan Carlos, digo, qué genial que hagamos un reconocimiento a todos los cuidadores que saben lo que hacen y que lo puedan aportar a una comunidad para generar respuestas prácticas a una situación que se te presenta inesperadamente, porque a veces son muy difusas las fronteras de las acciones del cuidador. ¿Hasta dónde debe llegar el cuidador en las cosas que hace con el paciente? ¿Hasta dónde está autorizado? ¿Hasta dónde se mete en un problema si hace tal o cual cosa? Todo ese asesoramiento es fundamental que esté bien informado a través de la comunidad, porque hay situaciones que pueden ser muy, pero muy peligrosas, tanto para el paciente como para el cuidador cuando las reglas no están claras. En Uruguay existen varios sistemas de, de cuidadores. Hay algunos que utilizan enfermeros, otros personas idóneas y hay una gran mixtura de cuidadores y seguros para cuidadores. Entonces, lo primero que hace el seguro, cuando tú contratas al cuidador, te dice lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero eso, los cuidadores, ¿lo tienen bien entendido? ¿Qué pasa si adelante del cuidador viene un familiar y te dice, conseguí esta vitamina y resulta que toma la vitamina y le hace una reacción? ¿Qué,
¿Cuáles son las funciones del cuidador? Tienen que estar claras al momento de tomar la responsabilidad de un paciente. Por lo menos eso. Y eso no se da en la realidad. Eh, es un ambiente muy, muy frágil. Este, por eso la importancia de una comunidad fuerte atrás del cuidador. Y bueno, como no sé si eso quedó más que claro, porque eh, no sé, Juan Carlos, pero supongo que en los cursos que Sí, se dan la red, esas cosas tienen que aprenderse muy claramente para proteger la praxis de ambos Sí, lados, ¿no? sí, Gustavo, eso es muy importante y lo que hablábamos al comienzo, ¿cierto? Y tenemos todo por hacer. Esto es una cultura que tenemos que trabajar con todos los profesionales del sector sociosanitario. Eso, y tenemos que seguirlo trabajando, Gustavo. Sí, claro. Bueno, una de las principales virtudes que puede tener un cuidador es poder leer la historia clínica, entenderla. Pero puede suceder que un cuidador asista y le diga, y le pide a un familiar o al sistema de salud, me gustaría leer por lo menos el resumen de la historia clínica, para poder saber cuáles son las patologías crónicas, eh, por qué causa esta en convalecencia, etcétera. Y bueno, eso es lo que definimos como perfil del paciente, donde hay una valoración, en el caso de que sea una persona de la generación plateada, una valoración geriátrica, la detección de necesidades, planteamiento de objetivos, cuáles son los programas y actividades, la ejecución y la evaluación continua. Ese es el perfil del paciente. Pero después tenemos dos perfiles más que determinan esa situación, lo que es el perfil del cuidador y el perfil del entorno. El perfil del cuidador es, obviamente, cuál es su capacidad, su empatía, su, su profesionalidad a la hora de buscar información o utilizar información realmente validada. Y también está el perfil del entorno. Si estoy en una casa, en un medio rural, o estoy en un, Estar con usted, que me ayude. ¿Qué más, amiguita? no sé, hay alguien hablando. Perdón, Gustavo, sí, ya Lourdes está en visita, pero ya le cerré el micrófono. Está bien. Muchas gracias. Qué pena. El perfil del entorno es muy importante. Mire, buenas tardes, mil disculpas, no podía entrar al Zoom, por favor. Mm. Bien, bienvenida. Eh, el entorno, siempre, siempre de chico nos dicen, vos sos hijo del lugar donde naciste, del entorno en que naciste. Y bueno, el entorno define muchas posibilidades para el cuidador y para el paciente, como es si pertenece o no a una comunidad, si el seguro de salud le brinda o no información, cómo es el entorno familiar, la geolocalización para saber cuáles son determinantes geográficos, sociales de esa. Entonces, hablamos de que esos tres perfiles generan lo que se llama un contexto dinámico. Es muy difícil encontrar dos escenarios completamente iguales donde se aplique siempre las mismas reglas. Es todo tan, pero tan dinámico, por eso es importante que de alguna forma podamos escribir o consultar de la misma forma cómo es ese contexto. O sea, si me refiero a una enfermedad, pues utilizar el nombre correcto de esa enfermedad. Si tengo el seguro médico, que el seguro médico está bien escrito. Eh, si estoy en una determinada localidad, saber en qué localidad estoy. O sea, con los nombres correctos. Entonces, parte del retorno de la información que necesitamos para trabajar va a estar por la calidad de los datos del entorno que yo le dé al sistema. Y el sistema puede ser uno mismo, ¿eh? Porque uno también se tiene que preguntar a sí mismo cosas. Entonces, ahí es donde aparece como gran soporte el conocimiento comunitario que de a poco, y en el caso de que se formalice
un lenguaje entre todos nosotros, ese conocimiento comunitario cada vez va a ser mayor y va a poder abarcar cada vez más contextos diferentes. Esto es impresionante, la calidad. De hecho, en una literatura indica que en la medida que las comunidades, cualquier comunidad, aunque sea de receta de cocina, de mecánica, de lo que sea, tenga un lenguaje formal y tenga un repositorio, una base de datos formal, es la clave principal de su fortaleza y permanencia en el tiempo. O sea que el conocimiento comunitario es la primera barrera de ayuda, la primera posibilidad que tenemos, ya sea levantando el teléfono para llamar a un compañero, como en un lugar donde yo pueda consultar. Este es nuestra vera fortaleza y en lo que fallamos básicamente en el tercer mundo. No tenemos esto formalizado porque las instituciones del Estado o las instituciones privadas tienen intereses y no quieren que esto suceda para poder entrar en ese ciclo de la reiteración de estudios y facturación y facturación y facturación. Y en el Estado no hay un liderazgo positivo para transformar este conocimiento comunitario en algo más global. Entonces, eh, gracias a ese conocimiento comunitario, el cuidador, el médico, el familiar, tiene un conocimiento contextualizado, o sea, adecuado a la situación que está viviendo. Los errores de praxis, dependiendo del país, son tercera, cuarta o quinta causa de muerte. O sea que si será importante que la información esté bien, los datos que tengo de entrada, ¿se acuerdan? Del sistema en la entrada, estén bien formulados para generar las preguntas correctas y obtener las respuestas mejores. Actualmente, a todo lo que les dije, se agrega lo que se llama la telemetría. ¿Qué es la telemetría? Todos los aparatos que tenemos conectados a nuestro hogar y a nuestro cuerpo, como puede ser un reloj inteligente, un medidor de presión, de glucosa en sangre, fiebre, temperatura corporal, calidad del sueño, cuánto oxígeno tenemos en sangre. Todos esos aparatos generan datos, perdón, todos esos aparatos generan datos que se les llama telemetría. Cuando ustedes están en un sanatorio ven que existe un cardiógrafo, un aparato que está mostrando los latidos, mostrando el oxígeno. Bueno, todo eso es la telemetría que está generando el paciente. Y con determinada combinación de datos se disparan alertas. Una alerta que puede ir directo al quirófano o va a los médicos de piso, al enfermero, puede mandar un mensaje a un familiar. Recuerden, hoy en día la telemetría es una fuente de información que se agrega a ese contexto, ¿no? Por eso decimos que el ecosistema del cuidado es multidimensional y justamente como son muchas las dimensiones del cuidado, tienen que utilizar un lenguaje para que se puedan entender entre sí. Un cuidador debería poder decirle al médico un resumen bien estructurado, bien objetivo, no repitiendo lo mismo varias veces diciéndolo de formas diferentes. Por lo tanto, una comunidad inteligente también educa. Aquí son ejemplos de lo que la gran interoperabilidad puede lograr. Y acá estamos con un vendedor en una ferretería que viene un paciente y le pide un solvente orgánico, por ejemplo, acetona. Se lo vende y resulta que
ese cliente aparece muerto. ¿Por qué? Porque tenía una alergia terrible, pulmonar, intersticial, a los solventes orgánicos, le generó una inflamación y se murió. ¿Cómo se puede prevenir esto? El vendedor tendría que haberle preguntado al cliente si tiene alguna alergia o tiene algún problema con los solventes orgánicos. Eso no le salió en el sistema. Tendría que haber salido en el sistema informático todo el stock que tiene de solventes orgánicos, pero también, si elige uno, preguntarle al cliente, ¿tiene usted algún tipo de alergia? Eso es la interoperabilidad. La información justa en el momento justo. Tenemos una paciente que se acaba de caer, pero una señora que divina, 70 años, siempre servicial, y fue al cuidador y acostumbrado a que lo atienden muy bien, le sirven el cafecito, todo eso, se puso a consultar el celular, ¡pum! Se cae la señora, fractura de cadera y muere 2 años después. ¿Cuál fue el problema? Resulta que si el cuidador hubiese leído algo de la medicación y haber hecho un cálculo de cuántos medicamentos toma la persona, hubiese notado que con la nueva medicación superó los 5 medicamentos y el riesgo de caída del paciente aumentó en un 80%. No lo tuvo en cuenta. El paciente se cayó, se partió la cadera. Esto es la ausencia de interoperabilidad, la ausencia de la responsabilidad del cuidador de no haberse preocupado de ver cuál es el estado actual de la medicación, haber contado la cantidad de medicamentos y la cuestión que esta señora no la. Entonces, como acá, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿El cuidador? ¿La falta de accesibilidad? ¿El seguro de salud? ¿Las aplicaciones? ¿La falta de usabilidad? ¿Es culpa del paciente? En todos los casos, la culpa la tiene la ausencia de la información justa en el momento justo. Por eso prevenir es mejor. Y para prevenir hay que interoperar, hay que buscar información de prevención. La ausencia de interoperabilidad tiene consecuencias nefastas en nuestra vida diaria, en todo. Por ejemplo, un cuidador debería saber que si está cuidando a personas mayores, tendría que fijarse qué tipo de calzado está usando, que tiene que tener de punta hacia arriba para no engancharse, ver si hay escalones o barandas ausentes, ver el tema de las alfombras. Todo eso es prevención, pero ¿está informado el cuidador de que tiene que hacer eso? Por eso la interoperabilidad no solo viene por el hecho de que llega una alerta, sino también en que, dado el contexto del paciente, yo puedo buscar herramientas de prevención. Por eso, un poco resumiendo, el ecosistema del cuidado, hay un montón de disciplinas: la gerontología, la enfermería, la psicología, la educación física, la nutrición, los influencers, o sea, y un montón, una comunidad enorme de personas que saben de buenas prácticas. Si el conocimiento de esas disciplinas está representado en un lenguaje normalizado, puedo interoperar. ¿Por qué? Porque le puedo preguntar a un sistema que me entiende la pregunta y me da fuentes confiables porque la pregunta está bien hecha. Entonces, así las comunidades se hacen fuertes, se hacen referentes a nivel nacional porque se genera un conocimiento comunitario a través de un ecosistema. Vean ustedes que la práctica
diaria nos enseña a que todo es un tema de escenarios, saber preguntar a las fuentes de información correctas con las preguntas correctas. Existe una codificación internacional de todos los conceptos médicos que se llama SNOMED, SNOMEDCT. Y lo que hace es trabajar conceptos médicos, por ejemplo, enfermedad de Crohn, y empieza a ver con todo lo que está relacionado esa enfermedad. Por ejemplo, nos dice que es un trastorno inflamatorio del tubo digestivo, caracterizado por una formación granulomatosa, y a su vez tiene morfología asociada que es inflamación, estructura del tracto digestivo. Todos esos conceptos están relacionados a enfermedad de Crohn. Esto se llama SNOMED y está disponible en forma gratuita en Internet para que yo le pueda preguntar al sistema este concepto con qué está relacionado. Aquí estamos viendo una herramienta. Esta es, por ejemplo, que tienen acceso en Perú, en Colombia, en, a la farmacia, que me olvidé de tu país. Bueno, esto está disponible y te sirve como, decimos en Uruguay, punta de lanza para empezar a estudiar la problemática de aquellas características de tu paciente. Y te vas profesionalizando en el tema, porque ya sabes cómo preguntar, sabes qué términos utilizar, sabes con todo lo que puede estar relacionado, una migraña, un dolor de estómago. Entonces te pasea por todo el conocimiento humano. Y realmente esto que en informática se llama ontología, es la mejor representación del conocimiento médico que existe y para el cual contribuyen continuamente muchos médicos a nivel local. Por ejemplo, los nombres de las enfermedades, los nombres de los conceptos pueden variar según el idioma. Entonces, tú entras, por ejemplo, al capítulo de tu país, o que sé, SNOMED Colombia, SNOMED Perú, y ahí vamos a ver palabras que pueden ser diferentes en tu idioma local a lo que se usa internacionalmente. Y te ayuda igual. Por eso, este, yo, la salud me ha jugado algunos, unas jugadas bastante feas últimamente y me gustaría dedicarme completamente en cuerpo y alma a fortalecer esta comunidad haciendo lo que se llama departamento de contenidos. Esos departamentos de contenidos, para ayudar en la práctica a todos nuestros cuidadores y ayudarnos a nosotros mismos, porque es una forma de dejar un legado, porque cada aporte que hace un cuidador, un profesional, queda registrado quién lo puso, contra qué está validado, etcétera, pero que sea propiedad de esta comunidad. O sea, acá no estamos hablando de que esto hay que pagarle derechos a alguien por el conocimiento comunitario, pero sí porque sea comunitario no tiene por qué dejar de ser exhaustivo o ser un disparate. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso se crean subcomités dentro del departamento de contenidos de nuestra comunidad. Hay subcomités donde participa cada uno en lo que sabe. Hay expertos en nutrición, hay expertos en herramientas informáticas, hay expertos en telemetría, hay expertos en juegos, eh, en cursos fáciles para... Todo eso, bueno, esos son los subcomités. Y esto lo que se llama es ¿cómo se llama? Una metodología profesional. Entonces empezamos a decir las cosas como se utilizan en proyectos a nivel global. Bueno, ¿qué contenidos vamos a usar? Esos contenidos. ¿Qué subcomité tienen? El subcomité que se dedica a la nutrición para diabéticos.
cuál ha sido su último informe. Aunque el informe sea uno de internacional, no importa, pero lo trajo a la comunidad el subcomité de diabetes. ¿Se entiende la idea? Y entonces vamos a crear lo que se llaman agentes. Un agente se habla mucho de inteligencia artificial. Entonces yo puedo entrar a ChatGPT y hacerle preguntas, por ejemplo, tengo un paciente diabético, con pie diabético, con algo de demencia, obeso, entorno familiar complicado, y le pregunto a ChatGPT y me da una respuesta que si no tengo nada más, me sirve. Hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, por eso hay que saber preguntarle. Eso se llama prompt, cómo hacer un prompt, que si Dios quiere, a través de la comunidad esta que estamos haciendo, vamos a poder enseñar cómo preguntarle a la inteligencia artificial. Pero recuerden que ChatGPT y otras inteligencias artificiales han dado el examen de médico y lo han aprobado. O sea que algo saben. Pero ¿qué pasa? Si la comunidad de cuidadores, la comunidad inteligente, empieza a utilizar, a generar repositorios de información con un lenguaje global, vamos a tener nuestros propios agentes de inteligencia artificial que, conociendo el contexto, nos van a dar respuestas de la propia comunidad, y si no es de la comunidad, cómo preguntarle al mundo de una manera formal y profesional qué hacer en determinados casos. Bien, sin interoperabilidad no tendríamos teléfonos celulares, no tendríamos la banca personal, no tendríamos historia clínica, agentes, no tendríamos gobierno electrónico, no tendríamos capacitación remota, Internet de las cosas, cómo poder intercambiar la experiencia de usuarios y todo lo que es la nueva industria del marketing 5.0. Pero insisto, la interoperabilidad genera ambientes más seguros, porque es un respaldo para el cuidador y para el paciente y la familia del paciente y el seguro de salud. O sea, cuando hay un respaldo, actuamos con menos miedo para la medicina, ¿cómo se llama? Defensiva. Si no tenemos respaldo, vamos a ver siempre profesionales de la salud que dan vueltas, que no dan conclusiones, porque tienen miedo de equivocarse. Y ahí tenemos al paciente dando vueltas, a las familias viajando, porque no hay un tomógrafo, un resonador o un determinado estudio. Por eso la tarea de la comunidad de cuidadores es fascinante y depende de la actitud que tengamos como comunidad, como integrantes. Imaginen que el paciente está tomando una nueva medicación, ustedes lo ingresan y les dice que tiene una incompatibilidad con otra medicación que está tomando o que le puede causar caídas. ¿Cuánto valor agregado tiene el cuidador si obtiene esa información? Por supuesto que va a ser muy útil, pero también lo va a valorizar como profesional y se va a hacer de un prestigio. Eh, Imagínense en un grupo de cuidadores que utilizan estas técnicas, el prestigio de ese grupo, los contratos que va a lograr gracias a esta formalización de la metodología. Entonces, ¿cuál es el gran drama de la sociedad de consumo actual? Que las redes nos conocen a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. El gran desafío del marketing es hacer que tú necesites determinadas cosas y que no necesitas, pero que el marketing lo hace, pero sabe mucho de ti. Eso es lo que se llama el marketing hiperpersonalizado. Hoy en día
hasta nos escucha, porque estoy seguro que ahora el asistente de Google me está escuchando todo lo que digo y lo está almacenando. Y vaya a saber qué es lo que pasa atrás del software este que estamos usando. Es personalizar nuestras soluciones. Eso es lo que nos da a nosotros como profesionales el valor agregado. Y para eso le tenemos que saber preguntar al sistema, saber leer los resultados. Bueno, imaginen que el tratamiento o la prevención del antivirus es construida por un subcomité de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Y eso es un insumo para alimentar la solución de un escenario determinado. Y eso lo venden. Ese conocimiento se vende como un insumo. Entonces, acá no estamos hablando de la utopía de saber y trabajar sin cobrar. No. El conocimiento que genera un cuidador que se adapta a un determinado escenario se puede comercializar. O sea que un grupo puede dedicarse a temas nutricionales y eso estar conectado, por ejemplo, con la aplicación de compras que tiene el paciente en su celular. Y ese insumo lo vendieron. Es impresionante la capacidad que tienen las personas después de los 60 años, cosa que ha cambiado radicalmente en los últimos 30, 40 años, donde la edad cognitiva cada vez es más larga, dura más. Imagínense la cantidad de herramientas que ustedes le pueden dar para el autocuidado a los pacientes. Y que esos escenarios que ustedes escriben como cuidadores son consumidos por las aplicaciones porque son interoperables, porque utilizan un lenguaje que permite consumir esa información y ponerla en acción. Eh, entonces, siempre me gusta terminar con esta frase, ¿no? El conocimiento puede ser reusable e ingenioso, pero todo depende de cómo el conocimiento ha sido escrito, compartido y consumido. De eso se trata la interoperabilidad. Por eso la interoperabilidad es una actitud por encima de la tecnología. Hay que tener el open mind para poder salir adelante en este mundo moderno, que nos reconozcan lo que sabemos y que podamos generar más y mejores contratos con los seguros de salud y con los particulares. Bueno, por lo que es lo mío, estoy a la orden para cualquier pregunta. No, muchas gracias. No sé si alguien quiera participar, tiene una pregunta, un comentario. Este es el momento, por favor. No, Gustavo, Ok. agradecerte. Sí, sí. ¿Alguien va a preguntar algo? No, profe, dale las gracias al profesor Gustavo porque es una perspectiva nueva, por lo menos acá en Surinam. Esto no se lleva a cabo, sinceramente, y es hay que trabajar y trabajar fuerte para lograr que acá donde nosotros estamos trabajando y laborando en estos momentos, primero concientizar y para poder lograr la interoperabilidad acá por donde nosotros estamos. Muchísimas gracias. Es un tema Cuenta con bastante nosotros. nuevo para mí en conocimiento y genera un estado de un poquito de ansiedad para saber, conocer y meterse un poquito más en, en esa parte de la salud que es importante también. Cuenta con nosotros para la capacitación, para materiales. Yo estoy seguro que sería un honor poder ayudarlos a que
compartamos el conocimiento, porque de eso se trata el desarrollo. Y fíjense, Gustavo, doctora Marcia, que ustedes que son nuevos aquí en la red, pero los que ya son antiguos como Fanny, que va por acá, o el Mario, nosotros desde este año estamos hablando de la profesionalización del cuidado. La profesionalización del cuidado tiene que ver en esto. Ya no es solamente que yo cuido porque soy empático y que porque soy, sí, me gusta. No, tenemos que ser profesionales y manejar todos estos temas para hacer un cuidado de verdad humanitario. Fíjense que estamos hablando de tecnología, pero si utilizamos la tecnología, este cuidado va a ser más humano y de calidad. Sí, decirle que recuerden que es una actitud también, o sea, la tecnología viene después. Completamente, completamente eso es. Bueno, quiero dar Bueno, las gracias Gracias, a todos. gracias bueno, también. buenas Somos muy Fanny, tardes. ¿querías agradecidos preguntar mucho. algo? No comentarles solamente y darles las gracias, sino Buenas muy tardes. interesante el tema ¿Me y escuchan? definitivamente los cuidadores tenemos que seguir actualizando, no nos podemos detener ni quedarnos atrás. Hay que actualizarnos para poder, digamos, dar un cuidado de calidad y lo que el director y el doctor nos dicen, ser profesionales en el cuidado, no solamente suministrar medicamentos y ser empáticos, tenemos que tener conocimiento en tecnología y en defendernos en temas y en terminología y en los avances que la ciencia hace cada día. Muchísimas gracias porque muy interesante el tema. Gracias a ti, Fanny. Fíjate que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde trabajamos netamente terminología para que ustedes estén preparados y fíjense que esta misma terminología, Gustavo lo decía, cambia de acuerdo al país y también de acuerdo al avance de la ciencia y de todo, ¿cierto? Fíjense que hasta hace 30 años se hablaba de demencia senil y era normal, ¿cierto? Estaba, mientras que ahora ya no se puede decir, entonces esto va cambiando. Entonces tenemos que estar muy atentos a esos cambios para ser cuidadores profesionales. No sé quién es Oppo CP, yo no sé qué. Tiene la mano levantada, por favor. Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Mi nombre es Ana Lucía. Ana Estuve Lucía, buenas digitada tardes. para ingresar. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que es una invitación que nos están haciendo hoy a través de esta charla. Es definitivamente hacer de la tecnología una herramienta para interactuar, eh, digamos que bajo un mismo lenguaje con instituciones y con otros profesionales. Para mí también es un tema, ya lo había escuchado, pero es nuevo, quizás esto pues, sí genera un poquito como de ansiedad, porque enfrentarse a la tecnología, o sea, que tenemos que saber utilizar los términos para podernos comunicar. Entonces me parece pues muy interesante, pero también se requiere pues ya ir empapándonos con estos medios, ¿no? Que nos están ofreciendo cada día, capacitándonos para poder profesionalizarnos como tal en nuestra labor como cuidador. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Esa es la idea y en beneficio de las personas que cuidamos y de todo el ecosistema del cuidado. Tendremos que llegar al momento en que para nosotros, los que estábamos conectados, cuando Gustavo nos diga que realidad aumentada, ahorita no, que también sería otro término que queríamos manejar, el Internet de las cosas, que no sé si para todos les quedó claro, pero deberíamos ya tenerlo claro. Si fuéramos cuidadores profesionales actualizados, cómo vamos a utilizar el Internet de las cosas, que es una ayuda grandísima para lo que hacemos al día. Y fíjense que utilizando esto, ahorita que me acuerdo del Internet de las cosas, también nos permite que nuestro trabajo sea más descansado porque la tecnología nos va a ayudar, pero sabiéndola utilizar, como todo lo que es la tecnología. Y ya esto nos abre, nos deja, y la invitación a todos, empezando a Gustavo, que es el experto,
para que hagamos una segunda sesión lo antes posible, Gustavo, si pudiéramos la semana entrante, para que la programemos, nosotros les estamos avisando. Mil y mil Perfecto. gracias a todos, Gustavo, excelente. Vuelvo a ratificar que me